En este recorrido de la periodización tenemos un periodo llamado Génesis. Génesis fue un periodo antes de que se fundara Roma. Hay que tener en cuenta que en el derecho romano la periodización fue un periodo de muchos siglos. Con la fundación de Roma viene el periodo arcaico, 753 a.C. hasta 367 a.C. con la ley de Licinius Estia. Después de terminado sigue con el periodo preclásico, que va desde el 367 a.C. con la ley Licinius Estia 27 a.C., con Octaviano como primer príncipe. El periodo clásico, después de Octaviano primer príncipe, en el año 27 a.C. hasta el 284 d.C., con Diocleciano primer emperador. Se termina este y sigue posteriormente el periodo postclásico, y con este periodo termina el Imperio Romano. Va desde Diocleciano primer emperador después de Cristo hasta el 565 después de Cristo, con el último emperador que fue Justiniano. El periodo clásico va desde el año séptimo a.C. hasta el año 284 después de Cristo. Su evolución va desde Octaviano, quien fue el primer príncipe, y va hasta Diocleciano, quien fue el primer emperador. En este periodo, por primera vez, Roma cambia su forma de gobierno, la cual se denominó República Universal Romana, y su forma de gobierno pasó a ser el Principado. Se tiene en cuenta tres fases: la primera, la fase augustea; la segunda, la fase adrianea; y la tercera, la fase de crisis. La fase augustea empieza en el año 27 a.C. y va hasta el 117 después de Cristo. En esta fase, con el Principado de Octaviano, quien gobernó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Una vez muere Octaviano y al no dejar descendencia adopta a Tiberio. Llegando Tiberio al poder, empieza ahí la dinastía Giusio-Claudia, que va desde el año 14 al 68 después de Cristo. Esta dinastía es integrada por Tiberio, quien gobernó desde el año 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Después le sigue Calígula, que gobernó desde el año 37 después de Cristo al 41. Continuó el legado Claudio, que estuvo en el poder desde el año 41 después de Cristo hasta el 54 después de Cristo. Y el último gobernante de esta dinastía fue Nerón, quien gobernó durante los años 54 al 68 después de Cristo. Roma, cansada de esta dinastía, lleva a cabo la primera anarquía, en la cual interceden los militares. Esta anarquía duró solo 2 años, en el 68 y 69 después de Cristo. Durante esta anarquía, 3 militares gobiernan, de los cuales no dejaron huella en Roma. Estos fueron Servio Sulpicio Galván, Salvio Toné y Aurio Vitel. Una vez terminada la anarquía, los militares entran a tomar el gobierno y empieza la dinastía de los Pelos Flavios, que va desde el año 69 después de Cristo al 96 después de Cristo, en los que estuvieron 3 militares: Vespasiano, quien está en el poder dentro de los años 69 y 79 después de Cristo. Después continúa Tito, quien gobernó en los años 79 al 81 después de Cristo, y el último de esta dinastía fue Domiciano, quien gobernó durante los años 81 y 96 después de Cristo. Con el fin del mal gobierno de Domiciano, termina la dinastía de los Flavios y comienza la dinastía de los Antoninos, en la que se encuentra Adriano, quien es el príncipe con el que empieza la fase adrianea. Periodo clásico, fase adrianea. Esta es la segunda fase del periodo clásico, que se dio después de la fase augustea, la cual termina con la dinastía de los Antoninos, con Traiano, quien gobernó del 98 al 117, quien fue recordado como uno de los mejores príncipes, ya que fue un buen arquitecto, hizo muchas obras de infraestructura en Roma y por haber creado el acueducto. En esta fase sucede una fase de transición. Esta fase es llamada fase adrianea. La fase adrianea inicia con Adriano, de origen español, tiene un gobierno del 117 al 138, quien cambió el rumbo de Roma con un nuevo procedimiento, que es el conocimiento extraordinario, dándose de esta manera la desromanidad, ya que Adriano era de origen español. Luego de Adriano viene Antonino Pío, del 138 al 161. Este se caracterizó por el inmovilismo, ya que a diferencia de todos los demás gobernantes, él permaneció todo el tiempo de su mandato en Roma. Luego de Antonino viene Marco Aurelio, del 161 al 180. Este es conocido como el príncipe filósofo, ya que tomaba influencia de los pensadores de Grecia para escribir.
Luego viene Comodo, del 180 al 192. Él se caracterizó por hacer un muy mal gobierno, fue un mal gobernante, empezando de esta manera una anarquía militar. Esa anarquía segunda militar solamente duró un año, del 93, iniciando así la dinastía de los Severos. Bueno, la dinastía de los Severos, aquí ya se ve la desvalorización de la República de Roma. Se da porque todos estos príncipes no son romanos, sino que provienen de Asia y eran indiferentes a los intereses propios de Roma. Esta dinastía inició con Septimio Severo, quien gobernó del 193 al 121. Luego viene Marco Aurelio Caracalla en el 211, quien en el año 212 emite la Constitución Antoniniana, por la que se le concede la ciudadanía a todo aquel que habite en el Imperio Romano. La única característica que se debía tener era que fuera ciudadano romano, todo aquel que pagaba impuestos. Todo esto pues se daba para poder mantener el ejército romano, para poder mantener todas las conquistas. Luego de Marco Aurelio viene Vasiano del 218 al 222, quien durante su mandato pues se dice que no dejó huella. Luego viene Alessandro Severo, quien es el último de la dinastía de los Severos, con un mandato del 222 al 235, terminando así la fase adrianea. Fase de crisis, periodo clásico. Sea la tercera anarquía militar, que dura 49 años, que pasan 22 gobernantes. Se presenta una pelea de los jefes de cada uno de los ejércitos de las provincias. Entonces sus soldados quieren que sea el príncipe y lo suben a la fuerza. Por eso se presenta una anarquía militar. Gobernantes. Massimino, 235 al 238 d.C. Toma el puesto Alexander Severo, de la fase adriana, como su último gobernante. El Senado trata de oponerle resistencia colocando a Gordiano I. Nombra como corregente a su hijo Gordiano II, pero Massimino los elimina. El Senado hace su segundo intento, con 3 gobernantes, que es Máximo, Balbino y Gordiano III. Gordiano III va desde la etapa 238 al 244 d.C., que era sobrino de Gordiano I. Este Gordiano III era un joven de 15 años, el cual le tocaba nombrar a un pretexto, y este pretexto era llamado como Felipe Lara, el cual este lo traicionó y subió al trono en el 244 al 249 d.C. El Senado toma el poder y nombra a Cayo Decio, gobernante desde el 249 al 251 d.C. Se caracterizó por seguir a los cristianos. Después del poder se le otorga a su hijo Hostiliano, el cual muere por peste en el 251. Después viene el poder de Galo. Su poder fue desde el 251 al 253 después de Cristo. La característica es que está muy poco tiempo al poder, puesto que los ejércitos que los jefes militares sea el príncipe Milano, su poder dura hasta el 253 llamado Valeriano, que muere en el 259 después de Cristo. En el poder está la primera división del imperio, en donde sea el imperio de Oriente y Occidente, en donde se le ha puesto a su hijo Galieno, que muere en el 268 después de Cristo. Después de este hijo Galieno, llega Claudio II, llamado el Gótico. Su poder de gobernanza fue de 268 al 270 después de Cristo. En esta época la mayor crisis donde se recordaba como la época de los tiranos, porque no hay forma de gobierno establecida. Es una tiranía. Sigue Quintilino, gobernó en el año 270, en el cual muere de peste, en donde después de su muerte, las tropas se pelean y nombran a un jefe de caballería, Aureliano. Su poder es del 270 al 275, en donde se conoce como los 5 años de la restauración, y para generar orden mandado construir un muro el cual protege a los romanos. Este muro se conoce como el muro de Aureliano, en donde también es un parte político, social y económico, en donde muere en los 275 d.C. El Senado nombra a un nuevo gobernante anciano llamado Tácito, que gobierna desde el 275 al 276. Después llega Floriano, que gobierna desde el 276, solamente un año de periodo. Después llega Marco Aurelio Probo, en donde gobierna desde el 276 al 282 después de Cristo. Este fue asesinado por sus propios soldados, en donde elevaron a un príncipe llamado Marco Aurelio Caro, el cual su poder dura del 282 al 200 numeriano, el cual dura del 283 al 284 después de Cristo. Su gobernanza, en el cual las tropas ponen a gobernar a Carino, que fue en el año 284 después de Cristo. Este va a ser el primer emperador del periodo posclásico del Imperio absolutista, Diocleciano I emperador. Este Diocleciano va desde 284 al 305 después de Cristo. Con relación a las características de la República Universal Romana,
En este periodo clásico es importante tener en cuenta que se aparecieron completamente las dos viejas características del anterior periodo preclásico. El fundamento de la ciudadanía era social política romana y el segundo era el criterio nacionalista de composición de su ciudadanía. En cambio, se dieron como unas características en su estructura general la universalidad y la fuerte centralización administrativa. Luego en esta nueva etapa, el proceso se aceleró hasta que en el año 212 a.C., la ciudadanía romana fue concedida en bloque a casi todos los residentes del pueblo romano a través de la Constitución Dominicana en el 212. Posteriormente, la República Romana se empezó a concebir como la Communis Patria o como una patria de todos los pueblos administrados por Roma, independientemente de su nacionalidad, en contraposición de los pueblos sin civiles o antiromanos localizados por fuera del Imperio Romano y denominados entre comillas bárbaros porque no hablan latín. No obstante, la República Romana quedó aún circunscrita al territorio itálico y todavía no fue absorbida por el plano constitucional. Elementos constitutivos del Estado. El pueblo romano estaba constituido únicamente por los chili romani y por lo tanto la consecuencia era que los latinos, los bárbaros y también los peregrinos eran considerados extraños a la República. Pero con el tiempo ese criterio fue cambiado progresivamente y debido a este cambio progresivo se fueron implementando leyes que permitían la nacionalización romana y eso favoreció enormemente a los militares por las donaciones colectivas. Posteriormente, la Constitución Antoniana de Chimitate Peregrinos Dan de Caracara del 212, la cual hizo que todos los regentes del Imperio Romano tuvieran la nacionalización romana. Pertenecer al orden patricio daba el goce de ciertos números de privilegios para los hombres. Estaba el ius sufragio, que este era el derecho al voto, el ius honorum, que era el derecho a ser elegidos en los cargos de administración del príncipe. La diferencia entre los unestiores y los humiliores era el ilimitado o el ius sufragio. Los órganos constitutivos eran las asambleas populares, el senado, las magistraturas, las promagistraturas y la jurisprudencia, igual que en el periodo preclásico, solo que lo nuevo en el periodo clásico era el príncipe. Los funcionarios dependientes del príncipe constituyeron la cancillería principesca. Las asambleas populares permanecieron en el periodo preclásico y clásico, sin embargo, carecen importancia en el orden político y en el ordenamiento jurídico. En el periodo preclásico, las asambleas populares representaban el motor del Estado y hacían del gobierno una democracia pura. Las atribuciones del Senado cada vez fueron decayendo más y más hasta que en el periodo postclásico desaparecieron definitivamente. Las magistraturas fueron, entre las viejas instituciones republicanas, aquellas que mayormente sufrieron del gran golpe de la instauración del principado. Estas no desaparecieron del todo, pero se fueron decayendo poco a poco en el andar del tiempo. Se da el inicio de la burocracia en Roma, o sea, las magistraturas ordinarias decayeron, fueron poco a poco absorbidas por el príncipe y los funcionarios de la cancillería. Algunas funciones sobrevivieron. Entonces, el protagonista del periodo clásico en la estructura estatal es el príncipe o principado. Al príncipe se le concedieron grandes poderes. Las potestades fundamentales de este fueron el imperium consulare maius et infinitum, que es el imperio máximo e infinito. Este implicó el poder de alta vigilancia y dirección sobre todo el territorio romano y en segundo lugar tenía la potestad de tribunicia potestas, que consistía en el poder de convocar al pueblo romano y presidir el senado con potestad absoluta. Además tenía potestades menores del príncipe, el ius prime relationis, tenía el título del pater patriae, que es padre de la patria. También a su disposición el comando de 24 listones. Al término del funcionarios o cancillería del príncipe, que sirve para diferenciar
Conclusión, video 44. El video analiza la evolución del derecho romano durante el periodo clásico, que se divide en tres fases: justicia tardía, en el año 25 año 117 después de Cristo, y crisis en el año 235 a 284 después de Cristo, seguido por el periodo posclásico. Durante este tiempo, el orden legal en la República Romana fue una continuación directa del sistema legal de la República Nacional, pero también estuvo influenciado por la innovación debido a la transición del gobierno al régimen del Principado. La evolución hacia una estructura más sistemática y armonizada permitió que el derecho romano del periodo clásico se liberara de las aplicaciones excesivas y rígidas de las tradiciones nacionales y condujo a orientaciones más modernas. La concentración de la jurisprudencia romana en la sistematización de los viejos principios y su armonización con las nuevas normas desempeñó el papel más significativo en el logro de la concepción unitaria y orgánica del sistema legal, que encontró su aplicación en las actividades de los juristas romanos hasta el día de hoy. Conclusión, video 45. El video explora la evolución del derecho romano durante la segunda fase del periodo clásico, entre el año 117 y el año 235 a.C. Discute el declive en la relevancia práctica de las instituciones legales y el cambio hacia una mayor influencia de la Cancillería del Príncipe. Hubo un declive en el poder de la República y un aumento en el poder del Príncipe, lo que lo condujo a una transición de la democracia a la autocracia. El video también cubre la disminución de los honorarios, los cambios en el sistema legal hacia un trabajo más teórico y académico, y el desarrollo de la jurisdicción extraordinaria. El proceso legal extraordinario pasó de una transición oral a una escrita, y al final del periodo clásico, las leyes de la antigua Roma ya no eran producto de la participación democrática del pueblo.